Aérea. Antes del 2018, nuestros gobiernos parecían una especie de crucigrama que algunos entendían y otros repudiaban, pero donde al final de la ecuación casi siempre terminaban en políticas que difícilmente apoyaban a las mayorías. No hace falta ser economista para ver esto, como durante los últimos 30 años los pobres eran cada vez más y los ricos cada vez menos. No hace falta demasiado análisis para darse cuenta que ese fue uno de los temas que llevó a 30 millones de personas a votar por el cambio que representó Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces el país ha estado dividido entre dos bandos que cada vez parecen más irreconciliables entre sí. Pero vamos a conversar sobre este tema con el periodista Jorge Cepeda Patterson. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hernán. Un placer estar inaugurando además un nuevo espacio. Así es, Jorge, te tenemos hoy como nuestro invitado de honor y te agradezco mucho que te unas a esta conversación. Jorge, la política parece haberse vuelto una cosa cada vez más emocional y menos racional en nuestro país. A veces tengo, al menos yo, esa impresión. ¿Por qué enarbola tanta pasión y división hablar a favor o en contra de este presidente y de la Cuarta Transformación? Pareciera que la política nunca había generado tantas emociones como hoy. ¿Coincides con esto? Sin duda, y lo podemos ver todo. Difícilmente no coincidir con ello. Creo que hay muchas razones para entender que eso está pasando así, ¿no? Y es una polarización que, a mi juicio, Hernán, se alimenta de varios factores. Uno es, en efecto, México se ha ido separando entre dos grandes polos, una zona privilegiada que supo montarse a la modernización, que pudo montarse a la modernización, al TLC, a la industrialización, a la exportación, etcétera, y otra parte que nunca pudo ser enganchada en este proceso de cambio que había lanzado desde el salinismo y se fue profundizando en los siguientes sexenios, hasta que se ha convertido ya en una situación insostenible. Eso por un lado. Por otro lado, Hernán, en ningún otro sexenio se había intentado un cambio tan profundo, un viraje tan drástico en la manera de hacer las cosas, lo cual de entrada, por supuesto, genera una enorme reacción emocional de parte de los distintos grupos de interés, dependiendo de cuánto les favorece o cuánto creen que les desfavorece el cambio. Es decir, durante siglos, un tercio, un 25%, un 40% de la población se ha visto beneficiada, privilegiada, particularmente en los últimos sexenios. Era una especie de máquina, un motor que se suponía que su crecimiento iba a sacar a los vagones atrasados de la pobreza, la ignorancia, y lejos de haberlos arrastrado, en realidad lo único que hicieron fue separarse. Es un tren ya totalmente roto, cada vez con un abismo más grande entre las dos, y reaccionan de manera distinta a una propuesta tan drástica de cambio como la que ha hecho López Obrador, ¿no? De ahí las reacciones tan pasionales, unos muy a favor, Jorge, otros muy en contra. Desde luego. ¿En qué medida esta dicotomía que vivimos entre los pro 4T y los anti 4T, los fifís y los conservadores, los llamados chairos en redes sociales y derechairos, en qué medida esta división puede ser una fuerza útil y provechosa en una sociedad? ¿Y en qué medida esa disputa puede ser políticamente transformadora? ¿O hasta dónde puede terminar siendo un ejercicio completamente inútil? Bueno, la polarización, en efecto, puede convertirse en un torpedo que dinamite las posibilidades de cambio de la 4T. Y ahí me parece que López Obrador, siendo la respuesta democrática y electoral en el 2018 de este México insatisfecho, cada vez más incómodo, más irritado, y siendo él, López Obrador, una salida, como digo, democrática a esta inconformidad, él mismo lo ha convertido en esta polarización en una especie de combustible de trabajo para él,
pero que a mi juicio ha llevado a tal umbral la fragmentación, la discordia entre posiciones, que comienza a afectarle sus propias posibilidades de hacer un cambio profundo y consensuado. ¿Por qué, Hernán? Porque es cierto que estos intereses que intenta modificar López Obrador están defendiendo sus privilegios, sin duda. Pero también es cierto que la capacidad del presidente de haber podido consensuar la necesidad de parte de los poderosos para decirles, oigan, hay que hacer un descanso en el camino. Esto se ha abismado demasiado. Necesitamos responderle a las poblaciones marginadas para impedir la inestabilidad. Ayúdenme, digamos, a favorecer pendularmente un sexenio que mejore las condiciones populares para darle mayor posibilidad de desarrollo al mercado, estabilidad política, etcétera, etcétera. Creo que había muchos elementos para conseguir esto. Y si bien se habrían resistido muchos, creo que la gran mayoría le habrían entrado. El problema es que Andrés Manuel tiene esta actitud de proponer provocando. Y esto ha generado que algunos sectores moderados que podrían haber entrado en su proyecto de cambio, o por lo menos no haberlo impedido, se hayan ido polarizando y ahora estén enfrentados directamente a él. Si me preguntas por qué López Obrador insiste en esta belicosidad, en las mañaneras de enfrentar a sus adversarios, a veces ridiculizarlos, cuestionarlos, etcétera, cuando algunos de ellos podría incluso sumarlos, yo diría, tengo la sensación de que él cree que en la medida en que se haya esta resistencia, esta oposición a sus cambios, ahora, él siente que va en la dirección correcta. ¿Necesariamente polarizar está mal? Porque yo tengo la idea de que este presidente muchas veces polariza, porque polarizar es una manera de politizar las desigualdades. Y politizar las desigualdades implica que esas desigualdades que ya estaban ahí se pongan sobre la mesa y se hable del tema. En la medida en que la polarización implica una politización de las desigualdades, ¿también te parece una mala palabra, digamos? No, mira, poner sobre la mesa la polarización es muy importante, pero ese es el diagnóstico. Yo creo que ya estamos convencidos, la gran mayoría de los mexicanos, que habíamos llegado a un punto ya insoportable de diferencia, de desigualdad, de injusticia social, y que era la hora y era el momento ya de resolverlo, de afrontarlo. El tema es que la polarización, si bien es buena, es bueno presentarla, hacerla evidente, ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es resolverlo. Cerrar la grieta como la pobreza. Cerrar la grieta, como decía Alberto Fernández en su última campaña electoral, esta grieta que al final no se puede abrir hasta el infinito. Hay un momento donde tienes que, de alguna forma, suturar. Exacto, o sea, la grieta ahí está, y si había que empujar a algunos para que se cayeran, es evidente que ahí estaba. Ahora hay que establecer tablones entre un lado y otro, comenzar a cruzar las dos y eventualmente empezar a construir un puente y mostrarle a los sectores privilegiados que tenemos que empezar ya el proceso de distribución social y crecimiento de las zonas desfavorecidas del sureste que ha sido abandonado durante tanto tiempo, para darle estabilidad y posibilidad de crecimiento al problema. Tiene mucha razón López Obrador cuando dice primero los pobres en beneficio de todos los demás, ¿no? El tema es que mientras se siga polarizando, es difícil empezar a construir estos puentes entre los dos lados del abismo. Y ahí es donde me parece a mí que si bien era importante en el arranque para el presidente dar cuenta de que había esta polarización, en este momento sí, tendría que ir al consenso a cicatrizar heridas. Y la mejor prueba, Hernán, es lo que ha pasado con un frente tan poderoso como es Estados Unidos.
Ahí el presidente se ha mostrado muy conciliador, muy negociador, muy en el lema que explicitó en la Casa Blanca para decir, no estoy aquí para dar cuenta de las diferencias, para centrarnos en nuestras diferencias, sino en nuestras coincidencias y sobre esa base construir. Yo decía, si el presidente extendiera esta actitud hacia todos los frentes abiertos, hacia o los otros poderes fácticos que existen en este país, algunos jalarían, pero otros no. Pero con los que jalarían le permitiría empezar a construir las bases de un México distinto. Desde luego, Jorge Cepeda, te agradezco mucho por esta conversación y te reitero la invitación para que nos acompañes nuevamente en este espacio que es tu casa. Muchas gracias, un placer y mucho ánimo con este octágono, que es un nombre muy propicio para ese ring para la polarización, pero esperemos que no solo remita a ello, Hernán. Trataremos de que no, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Buenas noches.